Después de negarse a ayudarme a pagar la universidad, mis padres esperan ahora que les preste dinero para. Después de que mis padres se negaron a ayudarme a pagar mi universidad, ahora esperan que les preste dinero para la boda extravagante de mi hermana. Sin embargo, no voy a dejar que esto pase esta vez. Soy un hombre de 34 años y trabajo como desarrollador de software, lo que me permite ganar mucho más dinero que el resto de mi familia. Mi madre es una profesora de música jubilada y mi padre dirige una ferretería local. También tengo una hermana menor, Catherine, de 30 años, con quien no he tenido contacto durante los últimos 5 años. Esto se debe a que siempre ha sido una persona horrible, egoísta y consentida, y mis padres no han hecho nada para evitar que se convirtiera en esa persona. Hace 5 años, ella trajo a su nuevo novio a la cena de Navidad que yo estaba organizando. Acababa de mudarme a un nuevo apartamento y quería hacer algo especial, pero Catherine arruinó la fiesta con comentarios innecesarios sobre lo pequeño y anticuado que era mi casa, y cómo no era un buen barrio. Además, se jactó de su novio, que era muy rico y vivía en una mansión más de 10 veces más grande que mi apartamento. No pude soportarlo y le dije que, a diferencia de su novio, yo había conseguido el apartamento por mis propios medios sin ayuda de mis padres. También le dije que si tenía tan altos estándares, podía irse de mi casa y no volver. Ella y su novio se ofendieron porque todo era cierto, y se fueron. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar, aunque mis padres han intentado que nos reconciliemos. Recientemente, descubrí que Catherine se iba a casar con el mismo novio que tenía hace 5 años, y la boda está a punto de celebrarse en unos meses. Mis padres, como tontos, insistieron en cubrir el costo del lugar y la decoración de la boda porque no querían ser superados por los padres del novio. Creo que fue una decisión idiota, ya que sabían que mi hermana tiene gustos caros y que iba a estar fuera de su presupuesto. Además, no había forma de que pudieran superar a los padres del novio, que eran mucho más estables financieramente que nosotros. Por supuesto, con los planes de boda de mi hermana, mis padres se dieron cuenta de que no podrían cubrir todos los gastos, así que vinieron a pedirme un préstamo hace unos días. Aunque hemos tenido una buena relación en los últimos años, tuve que rechazar su petición debido a algo que sucedió hace varios años. Estoy en Reddit ahora preguntando si hice bien al negarme, ya que muchos parientes me han dicho que estoy siendo mezquino, pero no creo que sea así. Cuando estaba a punto de graduarme de la escuela secundaria y comenzar la universidad, mis padres me dijeron que no cubrirían mi matrícula ni otros gastos porque, al cumplir 18 años, era hora de que me valiera por mí mismo. Me sorprendió porque siempre habían sido muy apoyadores, pero me explicaron que en su época tenían que cuidarse solos después de cumplir 18 años porque sus padres no tenían suficiente dinero para cubrir sus gastos. Querían que yo fuera igual de resiliente e independiente como ellos. No habían ahorrado dinero para mi hermana ni para mí, y querían que trabajáramos durante la universidad al igual que ellos lo habían hecho. Mi carrera no fue fácil, y realmente no quería desperdiciar mi tiempo trabajando mientras estudiaba porque no estaba seguro de si podría mantener mis calificaciones. Además, la universidad no es barata, es bastante costosa, así que ninguna cantidad de esfuerzo sería suficiente. Sugiero que tal vez podríamos solicitar un préstamo estudiantil para mí, pero mis padres no estuvieron de acuerdo. Incluso cuando sugerí que podríamos pedir prestado dinero a algunos parientes y devolverlo más tarde, dijeron que era insultante que siquiera sugiriera algo así. Dijeron que era contra sus principios pedir dinero porque era patético. Recuerdo haber discutido mucho con ellos sobre este tema específico, pero al final pude conseguir que mis abuelos me ayudaran a solicitar un préstamo estudiantil para mí, y así pude terminar la universidad. Estaba muy enojado con mis padres en ese momento por esto, pero eventualmente los perdoné. Sin embargo, eso no significa que lo olvidara por completo. Mi hermana nunca tuvo este problema porque nunca fue a la universidad. No pensó que necesitara molestarse con eso porque sabía que simplemente tomaría el negocio de papá en el futuro o se casaría, y eso es exactamente lo que está haciendo. Así que, felicitaciones para ella. En resumen, recuerdo lo que mis padres dijeron sobre pedir dinero cuando sugerí que podríamos haber solicitado un préstamo para cubrir mis gastos universitarios. Dijeron que no porque iba en contra de sus principios. Ahora, según sus propios principios, debería seguir siendo algo que rechazan. Cuando se trataba de mis fondos universitarios, todo lo que les importaba eran sus principios,
pero ahora que Catherine quiere casarse y tener una boda grandiosa, de repente olvidaron todo eso. Pensé que era muy conveniente para ellos, y no iba a dejar que esto pasara porque ellos me causaron muchos inconvenientes en el pasado. Realmente no creo que la boda de mi hermana sea más importante que yo haber ido a la universidad, porque si no hubiera podido completar mi título y obtener las calificaciones que obtuve, probablemente no tendría este trabajo y probablemente no estaría en la posición de poder ayudarlos financieramente. Cuando se acercaron a mí para pedir ayuda, les recordé lo que habían dicho sobre préstamos y pedir dinero, y cómo iba en contra de sus principios. Estaban un poco desconcertados porque no creo que esperaran que recordara todo esto incluso después de tantos años, pero lo recordé muy bien. Después de hablar con ellos, no tenían nada que decirme y simplemente regresaron a casa en silencio. Pensé que era el final de todo, pero entonces un montón de parientes comenzaron a contactarme y decirme que la forma en que traté a mis padres fue muy humillante para ellos y que estaban muy molestos por esto. Mis padres aparentemente habían estado diciendo a todos que yo había cambiado después de ganar mucho dinero y que ahora estaba utilizando eso para humillarlos, incluso después de todo lo que habían hecho por mí. No pensé que esa fuera una representación precisa de lo que había hecho en absoluto. Simplemente me defendí contra algo que pensé que era injusto, y eso fue todo. Así que terminé sin hablar con mis padres en absoluto porque si realmente tenían un problema con lo que había dicho, deberían haber hablado conmigo directamente en lugar de ir detrás de mí y quejarse con el resto de la familia. También no hablé con el resto de la familia porque si no entendían mi punto de vista, no tenía nada más que decirles. Además, no fui invitado a la boda de mi hermana, así que no creo que necesitara contribuir de ninguna manera en primer lugar. Durante los últimos días, no he tenido contacto con mis padres ni con nadie más de la familia. He estado bastante contento con eso porque no creo que haya hecho nada malo. Sin embargo, hace 2 días, mis padres me visitaron nuevamente y esta vez estaban muy molestos. Me dijeron que, aparentemente, debido a mí, habían sido desinvitados de la boda de mi hermana. No entiendo cómo podría haber causado algo así, ya que no he tenido contacto con Catherine en absoluto. Pero me dijeron que, aparentemente, cuando le dijeron que no podrían cubrir el costo de la boda y necesitaban ayuda de ella y sus suegros para cubrir los gastos que no podrían afrontar, ella se enfureció y les pidió que arreglaran de alguna manera para conseguir el dinero, porque si ahora, en esta etapa, iba a pedir ayuda financiera a sus suegros, haría que su familia se viera muy mal. Ella tenía razón en cierto sentido, porque si mis padres no estaban seguros de si podrían cubrir todo el costo de lo que habían prometido, no deberían haberse comprometido en primer lugar. Ella suele ser muy consentida y egoísta, pero no creo que estuviera equivocada en lo que dijo aquí. Personalmente, creo que ella y su prometido deberían haber cubierto todo el costo entre ellos, ya que su familia es lo suficientemente rica como para afrontarlo. Pero si mis padres se comprometieron a algo, deberían haber seguido adelante con eso, y ella tiene razón en que ellos la hacen quedar mal frente a sus suegros. Así que diría que ella tenía todo el derecho de enfurecerse, y se lo dije a mis padres. Les dije que no tenía nada que ver con esto porque no les había dicho que se comprometieran a algo así, que ellos mismos se habían metido en esta situación y no tenían a nadie más a quien culpar aparte de ellos mismos. En este punto, diría que desinvitarlos de la boda en general fue una reacción exagerada por parte de mi hermana, pero de nuevo, ¿qué esperaban de Catherine? Ella siempre ha sido así, y ellos son los responsables de eso, no yo. Sin embargo, mis padres no estaban dispuestos a escucharlo y seguían insistiendo en que si yo hubiera ayudado y les hubiera prestado dinero en lugar de ser tan mezquino y alimentar viejas rencillas, no estarían en esta situación ahora. Pensé que era muy injusto que me culparan y les dije que se fueran, y lo hicieron. Pero todavía siguen insistiendo, y ahora toda la familia se ha vuelto en mi contra y me acusa de ser una persona egoísta y despiadada. Personalmente, no creo que haya hecho nada malo. En fin, decidí ir a la distancia con toda mi familia. Lo que es increíble es que tanto el lado de mi padre como el de mi madre están unidos contra mí en este momento, aparte de mis abuelos, por supuesto. Los padres de mi madre ya no están con nosotros, pero los de mi padre están de mi lado y hasta ahora han estado tratando de mantener la paz en la familia, pero incluso ellos están cansándose de este drama. Todos en la familia han tenido diferencias en el pasado, pero supongo que su odio hacia mí los ha unido. Bueno, al menos estoy contento de haber podido hacer algo bueno por la familia, pero ahora he bloqueado a todos ellos y realmente no quiero más drama en este momento.
Alguien en los comentarios sugirió que tal vez la verdadera razón por la que todos parecen odiarme tanto y necesitan una razón para estar en mi contra es probablemente porque están celosos, y creo que ese es un punto bastante válido. No quiero alardear, pero estoy haciendo mucho mejor que la mayoría de las personas en mi familia, y no creo que puedan soportarlo. Nunca seguí el consejo de nadie al crecer, y la mayoría me dijeron que debería obtener un título en negocios y tomar el control de la tienda de mi padre porque ese era el futuro, en lugar de estar constantemente en la computadora. Y resulta que es así como gano mi vida ahora. Y hay el hecho de que soy mucho más exitoso que la mayoría de mis primos, y no solo ellos me envidian, sino que sus padres también parecen resentirme. Simplemente no tiene sentido para mí porque creo que las familias deberían estar contentas por los éxitos de los demás y compartir esa alegría, pero eso nunca ha sido el caso, y eso a veces me entristece. Pero no puedo evitarlo, algunas personas simplemente son así. Estoy dispuesto a apostar que mis padres están disfrutando del hecho de que todos estén en mi contra ahora, según ellos, porque soy el que los desinvitó de la boda de mi hermana. No hemos hablado desde que vinieron la última vez a acusarme de arruinar su relación con mi hermana, lo cual todavía no entiendo. Pero mis abuelos me han dicho que ellos tampoco hablan con mis padres, ya que mis abuelos están de mi lado. Esto solo muestra cuán desagradecidos son realmente, porque mis abuelos los han ayudado muchas veces en el pasado y sin embargo no parecen recordar nada de eso. Eso me hace un poco feliz de no haberles ayudado cuando vinieron a mí, porque estoy bastante seguro de que habrían olvidado convenientemente en el futuro. Ellos dan todo por sentado, y es hora de que alguien les enseñe una lección, incluso si tiene que ser alguien tan terrible como Catherine. Actualización 2. Ayer sucedió algo realmente divertido. Estaba muy ocupado, así que no pude compartirlo aquí, pero Catherine vino a visitarme después de que regresé a casa del trabajo. Llegó a mi casa unos 60 minutos más tarde, y me sorprendió mucho porque creo que mencioné que no hemos hablado entre nosotros durante los últimos 5 años y no tenemos una buena relación. Estaba bastante seguro de que estaba aquí para discutir su boda conmigo, ya que ahora que nuestros padres no están invitados, estoy seguro de que necesita dinero. Pero fue lo suficientemente astuta como para no empezar con eso. En su lugar, me dijo que estaba allí para disculparse por todo lo que había hecho en el pasado. Me dijo que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida, que se iba a casar y que quería extenderme formalmente una invitación antes que a nadie más para compensar su comportamiento en el pasado. Afirmó que realmente lamentaba haber sido una niña mimada, pero que no era enteramente su culpa porque nuestros padres nunca le dijeron nada sobre su comportamiento, así que creció creyendo que estaba actuando de manera normal y aceptable en la sociedad. Pero ahora que había crecido mucho, sabía que había sido una persona terrible y estaba tratando de reconciliarse con todos aquellos a los que había ofendido en el pasado, y pensó que no había nadie mejor que yo para empezar porque, siendo su hermano, yo había tenido que soportarla más que nadie. Dejé que hablara y, una vez que terminó su pequeño discurso, le dije que estaba bien con eso y que estaba contento de que finalmente hubiera venido a sus sentidos y se disculpara. Pero sabía que había más por venir, y estaba esperando pacientemente. Y, por supuesto, luego comenzó a decirme que sabía que nuestros padres habían sido horribles conmigo también porque había escuchado de los demás parientes lo que habían estado diciendo sobre mí, que había sido egoísta y despiadado y mezquino solo porque me negué a contribuir a su boda. Intentó congraciarse conmigo y dijo que estaba completamente en lo correcto sobre lo que había hecho, porque al final del día ellos nunca me habían ayudado después de que cumplí 18 años, y eran ellos quienes se habían comprometido a ayudarla a pagar la boda, así que no era mi responsabilidad sacarlos de apuros, especialmente considerando que no teníamos una buena relación para empezar. Sabía que estaba preparando algo y estaba esperando a que llegara allí. Finalmente, después de que no dije nada durante un rato, me dijo que ahora que nuestros padres ya no estaban invitados, habían retirado los fondos que habían prometido durante tanto tiempo. Comenzó a quejarse sobre lo injusto que era porque ellos habían dicho que cubrirían al menos algunos gastos, y ahora estaba demasiado avergonzada para ir con su prometido y decirle que, después de la pelea que había tenido con nuestros padres, ya no cubrirían nada y los padres de él tendrían que pagar por todo. Por eso estaba allí para preguntarme si estaría dispuesto a ayudarla en este aprieto solo una vez, y me estaría agradecida por el resto de su vida. Incluso me dijo que estaba dispuesta a firmar un contrato o lo que fuera necesario para asegurarme que sabía que me devolvería el dinero eventualmente, con suerte para finales de este año, pero solo necesitaba que la ayudara ahora y la salvara de la vergüenza de tener que decirle a su prometido todo esto.
Pensé que era interesante que estuviera dispuesta a prometerme que me devolvería el dinero y estaba incluso dispuesta a involucrar documentos para hacerlo oficial, pero le dije que necesitaba tiempo para pensarlo porque, aunque había disculpado, todavía no estábamos exactamente en buenos términos y nuestra relación seguía siendo muy tensa. Pensé que ella entendería, pero resultó ser bastante descarada y dijo que estaba actuando demasiado exigente y que no era mucho lo que me pedía como su hermano. Eso vino de ella, que durante los últimos 5 años no hemos tenido relación alguna, ni siquiera como hermanos. Ya sabía desde el principio que estaba allí solo para pedir dinero, no realmente quería disculparse, y le dije que era igual que nuestros padres, egoísta y siempre mirando por sí misma. Obviamente, se enfureció conmigo después de eso y comenzó a gritarme, pero no soy mis padres, no tenía ninguna razón para aguantar ese comportamiento, así que le dije que se fuera de mi casa porque no iba a tolerar ese tipo de actitud. Al principio se negó a irse, pero la agarré del brazo y la saqué, y ella seguía diciendo que llamaría a la policía por atacarla, pero no me importó. Finalmente se fue, y estuve bastante enojado por un rato, pero ahora este incidente es solo algo estúpidamente divertido para mí, y no voy a dejar que me afecte. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y simplemente asumí que, dado que mi hermana y yo seguimos peleados, la invitación que me había extendido había sido revocada. Pero me sorprendió agradablemente hoy cuando recibí una invitación a su boda. No sabía cómo interpretarlo y me sentí extraño al respecto, así que decidí contactarla. Al principio no respondió, pero un par de horas más tarde finalmente me llamó. Fue bastante brusca conmigo por teléfono cuando le agradecí por invitarme, y decidí preguntarle qué estaba sucediendo exactamente porque estaba bastante confundido. Me dijo que había sido sincera en su disculpa ese día y que realmente estaba tratando de ser una mejor persona ahora. También había arreglado el dinero por su cuenta, así que ya no necesitaba ayuda de nadie, pero quería que supiera que no estaba solo fingiendo para congraciarse conmigo porque soy rico, y que había querido decir cada palabra de lo que había dicho ese día. También me dijo que nuestros padres habían hecho que se diera cuenta de lo consentida que había sido en el pasado, y estaba tratando muy duro de no convertirse en ellos en este punto. Así que decidí preguntarle si quería invitarlos también, y me dijo que, a diferencia de lo que estaban diciendo a la gente, nunca los había desinvitado realmente, solo estaba muy enojada con ellos y dijo que los habían puesto en una situación muy difícil. Aparentemente, no era como si mis padres nunca hubieran tenido idea de lo que mi hermana quería para su boda, y ella les había advertido desde el principio que lo que estaba planeando era bastante grandioso y no pensaba que ellos tuvieran suficiente para cubrir todo eso. Pero ellos estaban bastante seguros de sí mismos, así que después de hablar tanto, sería muy vergonzoso para ella decirle a sus suegros que sus padres eran solo palabras y no podían afrontar lo que habían prometido. Lo que realmente la molestaba era que no se habían molestado en pensar las cosas y estaban tan empeñados en ir más allá de sus posibilidades para competir con sus suegros. Y porque ella les había gritado, ellos decidieron que ella no quería que estuvieran en su boda y se desinvitaron a sí mismos. Ella nunca les había dicho eso ni lo había insinuado, pero ellos llegaron a esa conclusión por sí mismos. Y habían hecho exactamente lo mismo que estaban haciendo conmigo, en lugar de confrontarla y hablar con ella al respecto, decidieron hablar con todos los demás sobre ello. Tengo que admitir que es realmente retorcido que ellos vayan por ahí diciendo a la gente que sus hijos son tan terribles cuando ellos mismos no se molestan en aclarar las cosas con nosotros cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, después de haber dicho cosas tan horribles sobre nosotros a todos los demás, no vamos a estar muy inclinados a arreglar las cosas con ellos, y ni siquiera por eso van a dejar de culparnos. Simplemente quieren seguir jugando a ser las víctimas, y me alegra que mi hermana finalmente esté viendo eso ahora. Catherine me dijo que el resto de la familia no la ha marginado como lo han hecho conmigo, pero todavía está pensando si quiere invitarlos porque parece que están bastante seguros de que están del lado de mis padres aquí. Sin embargo, conmigo fueron muy desagradables, pero con ella, la mayoría de ellos todavía estaban tratando de explicar por qué mis padres tenían razón en lugar de acusarla de algo directamente. Creo que puede tener algo que ver con el hecho de que mis padres son demasiado orgullosos para disculparse, pero no son demasiado orgullosos para vivir de sus hijos en el futuro. Y como mis abuelos ya no van a ayudarlos más, al menos necesitan tener a Catherine de su lado, así que están manteniendo esa puerta abierta. Esa es solo mi teoría, aunque no estoy seguro de que está sucediendo realmente.
pero sí sé que están tratando a Catherine de manera muy diferente a como me trataron a mí, y es triste, pero no es algo a lo que no esté acostumbrado. Al menos Catherine está empezando a ver la verdad ahora, y si realmente está tratando de ser una mejor persona, creo que voy a darle una oportunidad. Después de hablar con ella por teléfono, se disculpó por haber montado un escándalo el otro día y dijo que estaría realmente contenta de que estuviera en su boda porque al menos alguien de la familia debería estar allí. Todavía no he decidido si quiero ir o no, pero voy a darle un par de días antes de volver a hablar con ella sobre si asistiré o no. No es fácil reparar una relación que no has pensado en 5 años, pero tampoco quiero ser el tipo de persona que siempre guarda rencor y nunca deja ir nada. Sería miserable así. Incluso he hablado de esto con mis abuelos, y me han dicho que si decido ir, ellos también asistirán. Antes no estaban seguros de si querían ir o no, pero dadas las circunstancias actuales, podrían hacerlo, ya que parece que Catherine está reevaluando su relación con el resto de la familia y podrían no invitarlos. Actualización 4. Ayer asistí a la boda de Catherine, aunque asistir sería engañoso, en realidad, la acompañé hasta el altar. Nuestros padres, desafortunadamente, no se disculparon con ella ni se pusieron en contacto antes de la boda, y por eso no fueron invitados. Ella estuvo muy molesta durante unos días antes de la boda y me pidió si estaría dispuesto a acompañarla hasta el altar porque realmente necesitaba a alguien para apoyarla emocionalmente. Accedí de inmediato porque, pese a lo que ha pasado en el pasado, nadie merece ser tratado así, especialmente por sus propios padres, por una pelea tonta. Siempre supe que sería mucho más fácil para mis padres cortar emocionalmente conmigo porque mi hermana siempre había sido la favorita, pero ver este lado de ellos, darse cuenta de que eran demasiado orgullosos y egoístas para incluso arreglar su relación con la única hija que les había importado durante toda su vida, fue bajo. Ellos son parte de la razón por la que mi hermana fue una persona terrible en el pasado, porque nadie se molestó en corregirla como padres. Debería haber sido su responsabilidad, pero nunca parecieron preocuparse por cómo se comportaba y siempre pensaron que era una buena idea dejarla ser, lo que terminó convirtiéndola en una niña mimada. No digo que sea enteramente su culpa, pero podrían haber hecho algo para evitarlo y no lo hicieron. Cuando Catherine me pidió que la acompañara hasta el altar, accedí, y ella realmente parecía agradecida por todo esto, ya que incluso las pocas personas de la familia que había invitado a la boda habían rechazado la invitación. Supongo que todos quieren apoyar a mis padres y ser parte del drama. Sin embargo, logré que mis abuelos asistieran, y ella se disculpó con todos nosotros antes de la ceremonia. Su prometido también se disculpó conmigo por haberse comportado mal conmigo todos esos años. Catherine me dijo que le había contado a su prometido toda la verdad sobre la situación con nuestros padres, y él le dijo que no se preocupara por el dinero, que él se encargaría de todo. Así que eso es como salió todo para ellos. Casi se derrumbó antes de la ceremonia porque nuestros padres no iban a estar allí, pero su prometido, mis abuelos y yo le dijimos que no dejara que ellos arruinaran un día tan especial para ella. No diría que todo está bien ahora, pero vamos a trabajar en ello y vamos a intentar hacer las cosas mejores para el futuro. Realmente estoy dispuesto a creer que ella ha cambiado como persona, y cuando la vi ayer, creo que estaba diciendo la verdad sobre querer empezar de nuevo. Muchas personas pueden no estar de acuerdo con mi decisión, pero creo que estoy haciendo lo correcto.